Jóvenes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con la número 4, que corresponde a la formulación del problema general. Después del planteamiento del problema, el siguiente paso es la formulación del problema. Dijimos que los problemas se formulan en términos de pregunta. La ciencia cuestiona y cuestiona todo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la investigación se tiene que formular preguntas y esa pregunta constituye el problema. Entonces, hay dos tipos de problema en la investigación. Según ustedes pueden apreciar el modelo, está el problema general y los problemas específicos. Entonces, una vez planteado el problema de investigación, es necesaria la formulación del problema, que consiste en el planteamiento de una pregunta, que define exactamente cuál es el problema a resolver por el investigador mediante el conocimiento sistemático a partir de la observación, la descripción, la explicación y la predicción. Es importante, con referencia a la pregunta formulada, tener en cuenta, en primer lugar, que la pregunta debe ser lo suficientemente clara y concreta de tal forma que debe referirse solo a un problema de investigación y debe estar relacionada con el planteamiento del problema definido anteriormente. Esto resume en un aspecto básico, que todo está relacionado en función a las variables. Dijimos que trabajamos con dos variables. En el planteamiento del problema están la variable independiente y la variable dependiente, o lo que es la variable 1 y la variable 2. En el problema, en la formulación del problema, en la pregunta, deben estar presentes también esas dos variables. En la formulación del problema identificado, la pregunta planteada debe estar de acuerdo, dijimos, no solamente con las variables, sino con el marco teórico, espacial y temporal, ¿no? El problema general significa saber qué se quiere investigar. De esta manera precisamos su naturaleza y sus características y se formula con las variables del tema, ¿de acuerdo? Variable 1 y variable 2. Además, también hay que tener en cuenta que todo problema general o principal tiene una estructura y debe empezar con una interrogante, con una pregunta. Podemos utilizar, por ejemplo, en qué medida, de qué manera, dónde, cuándo, cómo, por qué, etc., ¿no? Asimismo, también tiene que utilizar términos de enlace o relación como incide, influye, relaciona, etc. Enlace, ¿qué relacionamos? Dos variables, la variable 1 y la variable 2. Aquí tenemos un esquema de la formulación del problema. Por ejemplo, tenemos la variable independiente, un tema de administración, planeamiento estratégico, y la variable 2, variable dependiente, toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay que tener en cuenta este esquema para formular el problema. Está el signo de interrogación, está la pregunta, está la variable 1, está el enlace, está la variable 2 y está la delimitación espacial o lugar de estudio. ¿De acuerdo? De esa manera podríamos construir cualquier problema. Ejemplo, ¿no? de este gráfico tenemos de qué manera el planeamiento estratégico influye en la toma de decisiones de los funcionarios del Ministerio de Economía. Aquí se les va a proporcionar paso a paso cómo se formula el problema general. Para la formulación del problema general, primero debemos definir las variables. Y a este nivel ya sabemos las dos variables. La variable 1, que es causa, y la variable 2, que es efecto. ¿De acuerdo? En el paso 2, toda pregunta nos dice que debe formularse entre signos de interrogación y puede unirse las siguientes preguntas, usarse las siguientes preguntas. ¿En qué medida? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Etc. Vamos a usar en qué medida, ¿de acuerdo? Para mostrar un ejemplo. Paso 3, además de la pregunta, tiene que usar términos de enlace, dijimos, ¿no? Influye o relaciona o incide. En este caso vamos a utilizar influye. Entonces, también siempre en la pregunta tiene que mencionarse el objeto de estudio o delimitación espacial, es decir, dónde se hará la investigación. Entonces, utilizando la fórmula anteriormente mencionada, quedaría así, ¿no? ¿En qué medida la variable 1 influye o se relaciona con la variable 2 en el lugar de estudio, ¿no? Esa es la fórmula. Por ejemplo,
Si la variable 1, decíamos, es planeamiento estratégico y variable 2, toma de decisiones de los funcionarios, y de la delimitación espacial es Cola Real, por ejemplo, la empresa Cola Real, la formulación del problema general sería: ¿en qué medida o de qué manera el planeamiento estratégico influye en la toma de decisiones de los funcionarios de la empresa Cola Real? ¿De acuerdo? Esa es la manera práctica y sencilla de elaborar el problema general. Luego, también tenemos que descomponer esta pregunta general en problemas específicos o preguntas específicas. Los problemas específicos tienen la misma estructura e interrogante del problema general, solo que su planteamiento se tiene que ser más específico. Los problemas específicos se desprenden del problema general y posee la siguiente estructura. Pregunta, signo de interrogación pregunta, 1.1 de la variable 1 más el enlace, más la variable 2 y más la delimitación espacial. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Si se dan cuenta, aparece 1.1 de B1, significa que corresponde al indicador de la variable 1. Y vamos a trabajar con 3 indicadores, es decir, habrá 1.1, 1.2 y 1.3. Pero solamente con los indicadores de la variable 1, más no con los indicadores de la variable 2. Entonces, los problemas específicos se construyen sobre la base de los indicadores. Para formular los problemas específicos se construyen a partir de los indicadores de la variable de estudio. ¿Cómo identificamos los indicadores de las variables? Para ello se formula cualquiera de estas preguntas. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se origina? ¿Por qué se genera? ¿No? Entonces la respuesta será el indicador. Si la variable es, por ejemplo, ¿no?, migración del campo a la ciudad, nos preguntamos, ¿por qué se produce la migración del campo a la ciudad? Y la respuesta, que puede ser por trabajo, que puede ser por salud, que puede ser por educación, constituyen los indicadores. Y con ellos se formulan problemas específicos. Luego de identificar en el paso 2 los indicadores, construimos ya los problemas específicos o secundarios. La fórmula es la siguiente, ¿no? ¿En qué medida 1.1, decíamos, de B1 influye o se relaciona con B2 en el lugar de estudio? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde están nuestras dos variables: eficiencia de la gestión empresarial, desarrollo organizacional en las MIPES de Gamarra, y cada uno tiene sus indicadores, 3 indicadores. Pero solamente vamos a trabajar, les decía, con los indicadores de la variable 1. No se trabaja para los problemas con los indicadores de la variable 2. Eso solamente va a quedar para las preguntas de la encuesta. Entonces aquí tendremos así, ¿no? ¿En qué medida 1.1 de B1, que es el cumplimiento de objetivos, influye en B2, es decir, en el desarrollo organizacional de las MIPES de Gamarra? Con el segundo indicador, ¿de qué manera el nivel de comunicación se relaciona con el desarrollo organizacional en las MIPES de Gamarra? Y con el indicador 3 de B1, ¿cómo el nivel de control influye en el desarrollo organizacional de las MIPES de Gamarra? ¿De acuerdo? Entonces, reitero nuevamente, los indicadores de B2 no se consideran en la formulación de los problemas secundarios o específicos, solo se consideran para las preguntas de la encuesta. ¿De acuerdo?